Un niño sin hogar salvó la vida de un multimillonario al advertirle sobre una bomba en su auto. Pero cuando salió a la luz la impactante verdad sobre quién la había colocado, lo que hizo el multimillonario a continuación dejó a todos atónitos. Richard y Ethan, dos hermanos que nacieron en una familia privilegiada, habían sido inseparables. Su infancia estuvo llena de risas, secretos compartidos y sueños de construir juntos el imperio familiar. Pero con el paso de los años, sus caminos se separaron drásticamente. Richard, el hermano mayor, se convirtió en un hombre de principios y humildad. Tomó su herencia y la convirtió en una fortuna aún mayor, fundando una empresa que se convirtió en sinónimo de innovación e integridad. Su éxito le valió la admiración de sus pares y la lealtad de sus empleados. Ethan, el hermano menor, siempre había sido más imprudente. Mientras Richard se concentraba en construir y mantener el legado de su familia, Ethan buscaba emociones rápidas y aventuras arriesgadas. Su ambición, sin la disciplina que definía a su hermano, lo llevó por un camino de negocios fallidos y malas decisiones. Cada fracaso solo profundizaba su resentimiento hacia Richard, a quien veía como un recordatorio constante de sus propias deficiencias. Sus padres, que en su día los habían mantenido unidos, habían fallecido varios años antes. Con su muerte, la relación de los hermanos se deterioró aún más. Ya no hablaban, salvo en festivales o eventos en los que el público esperaba su aparición juntos. Estos encuentros eran formales y tensos, llenos de superficiales bromas que enmascaraban la creciente brecha que los separaba. Richard, a pesar de su éxito, reflexionaba a menudo sobre la distancia que había crecido entre él y Ethan. Extrañaba el vínculo que habían compartido cuando eran niños y se preguntaba si habría una manera de reconciliarse. En momentos de tranquila introspección, se decía a sí mismo que tal vez el tiempo curaría las heridas y los volvería a unir. Ethan, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Cada vez que veía el nombre de Richard en las noticias o se enteraba de algún otro éxito de su hermano, la amargura en su interior crecía. Para Ethan, los logros de Richard no eran una fuente de orgullo, sino un claro recordatorio de sus propios fracasos. Se convenció a sí mismo de que el éxito de Richard había sido a su costa, lo que alimentaba un profundo resentimiento. A medida que los problemas financieros de Ethan se acumulaban, su vida se descontrolaba cada vez más. Había acumulado enormes deudas por inversiones fallidas, y la presión de los acreedores se volvió insoportable. Sus conexiones, que alguna vez fueron sólidas, en el mundo de los negocios se habían evaporado, e incluso sus más allegados habían comenzado a distanciarse. La vergüenza de Ethan le impidió pedirle ayuda a Richard. No soportaba la idea de admitir sus fracasos ante el hermano al que envidiaba y despreciaba. Una noche de insomnio, mientras Ethan estaba sentado solo en su apartamento poco iluminado, el peso de sus circunstancias lo agobiaba. La desesperación se apoderaba de sus pensamientos y una idea peligrosa comenzó a echar raíces. Se dijo a sí mismo que solo había una solución a sus problemas, una manera de escapar de la aplastante carga de sus deudas y alcanzar la vida que creía merecer. La idea era horrible, pero lo consumía. Ethan comenzó a planear lo impensable, el asesinato de su hermano. Lo racionalizó convenciéndose de que Richard no lo ayudaría de todos modos, que su éxito se había producido a expensas de Ethan y que eliminar a Richard era la única forma de recuperar lo que consideraba legítimamente suyo. El plan le dio a Ethan una retorcida sensación de esperanza, la creencia de que su sufrimiento finalmente terminaría una vez que su hermano se fuera. Ethan había pasado semanas observando atentamente la rutina de su hermano, anotando cada detalle con meticulosa precisión. Sabía cuándo llegaba Richard al trabajo, dónde aparcaba el coche y cuánto tiempo solía permanecer en la oficina. Cada paso del día de Richard había quedado catalogado en la mente de Ethan, alimentando el retorcido plan que ahora lo consumía por completo. Su desesperación por encontrar una salida a sus crecientes deudas había eclipsado cualquier resto de sentido de moralidad o vínculo familiar. Una mañana cálida de un día laborable, Ethan decidió que era hora de ejecutar su plan. Se despertó temprano y comenzó a caminar de un lado a otro de su apartamento, mientras ensayaba mentalmente cada movimiento. Su corazón latía aceleradamente y tenía las palmas de las manos húmedas, pero se convenció de que no tenía otra opción. Con los materiales que había preparado guardados de forma segura en una pequeña bolsa,
se dirigió a la sede de la empresa de Richard, con la mente hecha un torbellino de ansiedad y anticipación. Richard, ajeno al peligro, ya estaba en su oficina, concentrado en las tareas del día. Había aparcado su lujoso coche en su lugar habitual fuera del edificio, un elegante vehículo negro que destacaba entre la hilera de coches más modestos que había cerca. Ethan llegó poco después, aparcando su propio vehículo a cierta distancia para no llamar la atención. Vestido de forma discreta, Ethan se dirigió hacia el coche de Richard, con movimientos rápidos y decididos. Escudriñó el área mientras se acercaba, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando. El estacionamiento estaba prácticamente vacío a esa hora, con empleados ya dentro del edificio y solo unos pocos transeúntes en los alrededores. Ethan se agazapó cerca de la parte trasera del coche de Richard, con las manos temblando ligeramente mientras buscaba en su bolso. Recuperó el pequeño artefacto explosivo que había armado, una bomba rudimentaria pero funcional, diseñada para detonar cuando se encendía el motor del coche. Con cuidado, la colocó debajo del vehículo, asegurándola en su lugar con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trabajaba, cada sonido a su alrededor amplificado por sus nervios exacerbados. Un bocinazo distante lo dejó paralizado por un momento, levantando la cabeza de golpe para asegurarse de que no lo estaban observando. Lo que Ethan no notó fue un par de ojos agudos que lo observaban desde las sombras. Jamal, un adolescente sin hogar que había estado rondando cerca de la oficina, había visto a Ethan acercarse al auto. Jamal a menudo deambulaba por la zona, buscando comida o refugio, y su aguda memoria rara vez le fallaba. Reconoció a Ethan de inmediato como el hombre responsable de la caída de su padre. Años antes, el padre de Jamal había trabajado para una de las empresas de Ethan, ahora desaparecidas. El negocio se había derrumbado bajo el peso de las actividades ilegales de Ethan, dejando a sus empleados sin trabajo y sin recursos. El padre de Jamal, incapaz de encontrar un nuevo trabajo y consumido por la desesperación, se había quitado la vida, dejando a Jamal solo para valerse por sí mismo. El recuerdo de la angustia de su padre quedó grabado en la mente de Jamal, y volver a ver a Ethan despertó una mezcla de ira y curiosidad. Jamal observó cómo Ethan terminaba de colocar el dispositivo y se alejaba a toda prisa, con expresión tensa y decidida. Aunque Jamal no había visto exactamente lo que había hecho Ethan, tenía el presentimiento de que no era bueno. Decidió quedarse cerca, vigilando el coche y esperando a que regresara su dueño. Dentro del edificio, Richard dio por concluida una reunión y se preparó para salir a almorzar. Recogió sus pertenencias, intercambió algunas palabras amables con su personal y se dirigió al estacionamiento. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre el día que tenía por delante. Su atención se centraba en las tareas que aún quedaban por realizar. Cuando Richard se acercó a su coche, Jamal entró en acción. El chico corrió hacia él y su delgada figura se movió con urgencia mientras gritaba a Richard que se detuviera. Sobresaltado, Richard se detuvo a medio paso, con las llaves en la mano, mientras se giraba para mirar al chico. Jamal, con voz temblorosa y con urgencia, le rogó a Richard que lo escuchara. Le explicó que había visto a alguien manipulando el coche y que no era seguro conducirlo. Richard frunció el ceño, desconcertado por el comportamiento frenético del chico. Había aparcado en el mismo lugar durante años sin problemas y la idea de que alguien tuviera en la mira su vehículo parecía descabellada. Richard miró la ropa gastada y el aspecto desaliñado de Jamal, y su escepticismo era evidente. Sonrió cortésmente, suponiendo que el chico estaba equivocado o que tal vez buscaba llamar la atención. Jamal, sin inmutarse, se acercó y repitió su advertencia, con los ojos muy abiertos por la desesperación. Le suplicó a Richard que confiara en él y esperara, insistiendo en que algo terrible sucedería si se subía al auto. Aunque todavía tenía dudas, Richard decidió complacer al muchacho. Se apoyó en un poste cercano, miró su reloj y se preparó para continuar con su día. Jamal, aliviado de que Richard no lo hubiera despedido por completo, se quedó a unos pocos pies de distancia, observando atentamente el auto. El momento siguiente lo cambió todo. Sin previo aviso, una explosión ensordecedora destrozó el aire. La fuerza de la explosión envió una ola de calor y escombros que derribó a Richard y Jamal al suelo. Cayeron fragmentos de metal y vidrio, y los restos del vehículo, que alguna vez estuvo impecable, se esparcieron por el estacionamiento.
A Richard le zumbaban los oídos mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. Su coche quedó destrozado, reducido a un montón de escombros humeantes. El olor acre de combustible quemado llenaba el aire, y el humo se elevaba en espesas columnas. Jamal se puso de pie a toda prisa, conmocionado pero ileso. Corrió al lado de Richard y lo ayudó a levantarse mientras el hombre mayor observaba la devastación que había frente a él. La comprensión se hizo evidente lentamente. La incredulidad nubló la expresión de Richard mientras se volvía hacia el muchacho. La advertencia anterior de Jamal ahora sonaba con una claridad escalofriante y el escepticismo de Richard se transformó en gratitud. Jamal explicó lo que había visto, con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Describió al hombre que había manipulado el coche, sus gestos y su aspecto. Mientras hablaba, a Richard se le hundió el corazón. La descripción encajaba perfectamente con la de Ethan. Incluso con las pruebas ante sí, Richard luchaba por aceptar la verdad. La idea de que su propio hermano pudiera haber hecho algo tan atroz era casi insoportable. Repasó mentalmente los hechos, tratando de encontrar una explicación que no implicara a Ethan, pero los hechos eran innegables. El chico que lo había salvado permaneció en silencio a su lado, observando cómo Richard lidiaba con la realidad de lo que acababa de suceder. La presencia de Jamal era un duro recordatorio de las vidas que las acciones de Ethan ya habían destruido, y ahora, la propia vida de Richard casi se había sumado a esa lista. Aunque su corazón estaba apesadumbrado por la incredulidad y el dolor, Richard sabía que tenía que afrontar la verdad de frente. El vínculo que alguna vez compartió con Ethan se había roto irremediablemente y no tenía otra opción que hacerlo responsable de sus acciones. Conmocionado pero decidido, Richard regresó a su oficina después de la explosión, con la mente llena de preguntas. Los acontecimientos del día se negaban a cobrar coherencia. ¿Cómo era posible que alguien hubiera manipulado su coche? Y, lo que era más inquietante, ¿por qué Jamal habría descrito al autor como su propio hermano, Ethan? Richard esperaba desesperadamente que el chico se hubiera equivocado, que su hermano no fuera capaz de un acto tan atroz. Para aclarar la situación, Richard decidió revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del estacionamiento. Su asistente, al enterarse de la explosión, trabajó rápidamente para recuperar las grabaciones. Richard se sentó en su oficina, con la mirada fija en el monitor mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. Los primeros minutos no mostraron nada inusual. Autos entrando y saliendo, empleados entrando al edificio. Luego, a Richard se le cayó el alma a los pies cuando vio que una figura se acercaba a su auto. Aunque el hombre llevaba una gorra y trataba de ocultar sus movimientos, su forma de andar y su perfil eran inconfundibles. Era Ethan. Richard se acercó más a la pantalla, con la respiración entrecortada. Reprodujo la grabación una y otra vez, con la esperanza de captar algo que exculpara a su hermano. Tal vez fuera un efecto de la luz o una coincidencia en la apariencia, pero la evidencia era innegable. Ethan era quien había colocado el dispositivo. Cada repetición hacía que Richard perdiera fuerza en su negación. El hombre que aparecía en la pantalla, su propio hermano, había intentado matarlo. Oleadas de incredulidad, angustia y rabia lo invadieron mientras permanecía inmóvil, mirando las imágenes condenatorias. Una vez que el shock se calmó, la determinación de Richard se endureció. La traición de Ethan era imperdonable, pero Richard necesitaba entender por qué. Decidió enfrentarse a su hermano directamente, exigir respuestas y escuchar la verdad de boca del propio Ethan. Más tarde esa noche, Richard condujo hasta la casa de Ethan sin llamar antes. El viaje fue tenso. El silencioso zumbido del motor no logró calmar sus pensamientos. Cuando llegó, salió del coche, con movimientos deliberados y comedidos. Ya había alertado a las autoridades sobre sus sospechas y había pedido refuerzos, sabiendo que la situación podía salirse de control. La policía esperaba discretamente cerca, lista para intervenir si era necesario. Ethan abrió la puerta, claramente sorprendido de ver a Richard allí de pie. Su rostro, inicialmente pálido por la sorpresa, se transformó rápidamente en una máscara de fingida calidez. Saludó a su hermano con una sonrisa incómoda, su tono excesivamente cordial, mientras trataba de ocultar su nerviosismo. Sin embargo, Richard no estaba de humor para bromas. Entró sin invitación, con su mirada penetrante fija en Ethan.
El aire entre ellos estaba cargado de tensión, y Richard no perdió tiempo en sacar su teléfono y reproducir las imágenes de la cámara de seguridad. El rostro de Ethan palideció al ver el vídeo. Su intento de mantener una fachada de inocencia se desmoronó casi de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de una vía de escape al enfrentamiento que había esperado evitar. Cuando terminó la grabación, la voz de Richard era firme pero fría mientras exigía una explicación. El dolor de la traición era evidente en su tono, pero se negó a dejar que nublara su juicio. Ethan, acorralado e incapaz de negar la evidencia, dejó de actuar. Sus rasgos se torcieron en una mueca de disgusto mientras su resentimiento latente hervía. Arremetió verbalmente contra Richard, acusándolo de arrogancia y egoísmo. Sus palabras eran venenosas, rebosaban años de amargura y envidia. Se quejó de cómo sus padres habían favorecido a Richard, de cómo el mundo le había dado todo en bandeja de plata, mientras que Ethan se quedó solo. Acusó a Richard de acumular riqueza y éxito mientras ignoraba el sufrimiento de su hermano. Richard escuchó en silencio atónito cómo la ira de Ethan se convertía en incoherencia. Aunque conocía los problemas de Ethan, no se había dado cuenta del alcance del odio de su hermano. Las palabras le dolieron, pero Richard se mantuvo firme, no dispuesto a verse arrastrado a una discusión emocional. La diatriba de Ethan llegó a su clímax cuando gruñó, con la voz temblorosa de rabia. Declaró que Richard ya no era su hermano, solo un obstáculo en su vida que necesitaba ser eliminado. El veneno en su tono confirmó lo que Richard había temido. Las acciones de Ethan habían sido deliberadas y alimentadas por una animosidad profundamente arraigada. Mientras Richard intentaba calmar la situación, la ira de Ethan estalló en violencia. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Richard, con las manos extendidas en un intento de dominarlo. El ataque repentino obligó a Richard a dar un paso atrás, y sus instintos se activaron mientras levantaba un brazo para bloquear el avance de Ethan. Afortunadamente, los preparativos de Richard dieron resultado. Los agentes de policía, apostados cerca como medida de precaución, oyeron el alboroto y entraron corriendo en la casa. Interceptaron a Ethan antes de que pudiera hacerle daño a Richard y lo sujetaron con una eficacia demostrada. Ethan luchó para liberarse de su agarre. Sus maldiciones y acusaciones resonaron por toda la habitación. Gritó que Richard había arruinado su vida, que merecía sufrir por todo lo que había hecho. Sus palabras estaban llenas de desesperación, un atisbo de la confusión interna que lo había llevado a tales extremos. Richard, aunque conmocionado, mantuvo la compostura. Observó en silencio cómo los oficiales esposaban a Ethan y lo conducían hacia la puerta. A pesar de todo, una parte de él todavía lamentaba la pérdida de su hermano, el hombre que Ethan podría haber sido si no hubiera estado consumido por la envidia y la desesperación. Antes de que se llevaran a Ethan, Richard dio un paso adelante y le hizo una última pregunta. ¿Por qué había elegido recurrir a tal violencia? La respuesta de Ethan fue amarga y desafiante. Escupió que el éxito de Richard siempre lo había eclipsado, que no tenía otra opción que tomar medidas drásticas para escapar de sus deudas y su miseria. La respuesta dejó a Richard con la boca abierta. No era la justificación de un hombre desesperado, sino las amargas divagaciones de alguien que había permitido que el odio lo consumiera. Mientras escoltaban a Ethan hacia la salida, Richard permaneció de pie en el centro de la habitación, con los pensamientos cargados por el peso de lo que había sucedido. El arresto de Ethan dejó a Richard lidiando con una compleja mezcla de emociones. La evidencia de las acciones de Ethan era irrefutable, pero Richard no podía aceptar que su hermano fuera un simple criminal. Debajo de la amargura y la rabia, Richard aún veía rastros del chico con el que había crecido, el chico que una vez había compartido sus sueños y ambiciones. A pesar de la gravedad de las acciones de Ethan, Richard sintió la responsabilidad de buscar no solo justicia, sino comprensión. En los días posteriores al incidente, Richard se puso en contacto con expertos legales y profesionales de la psicología para solicitar una evaluación integral del estado mental de Ethan. Los hallazgos fueron esclarecedores y desgarradores a la vez. Los psicólogos concluyeron que Ethan sufría graves problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y paranoia, todos ellos agravados por años de estrés financiero y sentimientos de incompetencia. Su incapacidad para buscar ayuda o afrontar sus fracasos
había creado una espiral peligrosa que lo llevó a ver a su propio hermano como un enemigo en lugar de una fuente de apoyo. Richard tuvo que luchar con la decisión de cómo proceder. Si bien la ley exigía rendición de cuentas, su propio sentido de compasión lo empujó a tomar un camino diferente. Después de mucha deliberación, Richard tomó las medidas necesarias para que Ethan fuera internado en un centro de salud mental de larga estancia, en lugar de una prisión convencional. Creía que el tratamiento y la supervisión le darían a Ethan la mejor oportunidad de recuperación y evitarían que representara un peligro para sí mismo o para los demás. Aunque el proceso fue emocionalmente agotador, Richard se mantuvo firme. Trabajó en estrecha colaboración con el equipo médico del centro, asegurándose de que el plan de atención de Ethan abordara tanto sus necesidades inmediatas como los problemas subyacentes que habían impulsado su caída. A pesar de la traición, las visitas de Richard al centro se convirtieron en una parte habitual de su rutina. Cada visita era un recordatorio del vínculo que alguna vez compartieron y su esperanza de una reconciliación final. Mientras atendía las necesidades de su hermano, Richard también centró su atención en Jamal, el adolescente sin hogar que le había salvado la vida. Profundamente agradecido por el coraje de Jamal, Richard trató de aprender más sobre los antecedentes del muchacho. Descubrió las dificultades que había soportado Jamal después de la pérdida de su padre y las luchas que enfrentó al vivir en las calles. Decidido a recompensar la valentía de Jamal con acciones significativas, Richard invitó al muchacho a reunirse con él en su oficina. Durante la conversación, Richard le aseguró a Jamal que se haría responsable de su futuro. Hizo los arreglos para que Jamal se mudara a un hogar seguro y cómodo que le proporcionara refugio y una sensación de estabilidad. Richard también se aseguró de que la educación de Jamal fuera una prioridad. Inscribió al niño en una escuela de buena reputación, cubrió todos los gastos y le proporcionó los recursos necesarios para tener éxito. Además, Richard le presentó a Jamal mentores dentro de su empresa, ofreciéndole oportunidades para explorar sus intereses y desarrollar habilidades para una carrera exitosa. Con el paso de los años, Jamal prosperó bajo la guía de Richard. Con acceso a educación y apoyo transformó su vida, sobresaliendo académicamente y siguiendo una carrera en el mundo de los negocios. Jamal a menudo hablaba de la bondad de Richard y de cómo le había dado la oportunidad de reconstruir su vida. En eventos públicos y en momentos importantes de su vida, le atribuía a Richard no solo el mérito de haberlo salvado de una vida de dificultades, sino también de haberlo inspirado a devolver esa bondad a otras personas necesitadas. Mientras tanto, Richard siguió visitando a Ethan en el centro de salud mental. Las visitas solían ser tranquilas y estaban llenas de tensión no expresada, pero Richard nunca dejó de tener esperanzas de que se produjera un avance. Algunos días, Ethan parecía más lúcido y dispuesto a participar. Otros, se encerraba en sí mismo, incapaz de enfrentarse a su hermano. Richard mantuvo la paciencia, creyendo que el tiempo y el cuidado podían curar incluso las heridas más profundas. La experiencia dejó una marca indeleble en Richard. Los acontecimientos lo obligaron a enfrentar la fragilidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias del dolor y el resentimiento desenfrenados. Sin embargo, a pesar de todo, había encontrado un renovado sentido de propósito. Al ayudar a Ethan y a Jamal, había convertido una tragedia en una oportunidad para crear un legado de sanación y esperanza. Las acciones de Richard no pasaron desapercibidas. Su decisión de priorizar la compasión por sobre el castigo tuvo eco en muchas personas y dio pie a conversaciones sobre la salud mental y la importancia de abordar problemas sistémicos. Se convirtió en defensor de la concienciación sobre la salud mental y de programas que apoyaban a jóvenes en riesgo, utilizando su influencia y sus recursos para generar cambios significativos. En el aniversario del incidente, Richard invitó a Jamal a cenar con él en su finca. Se sentaron en el jardín, rodeados por el resplandor de las luces suaves y el zumbido de los insectos del verano. Mientras hablaban, Richard reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde ese fatídico día. Jamal, ahora un joven seguro de sí mismo y con un futuro brillante, expresó su gratitud una vez más. Prometió honrar la generosidad de Richard, esforzándose por ayudar a los demás como él había recibido ayuda. La conversación llenó a Richard de una sensación de satisfacción, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros,
Siempre existe el potencial para la luz. Aunque las cicatrices del pasado aún persistían, Richard había encontrado una manera de seguir adelante. Su compasión por Ethan y su apoyo a Jamal eran testimonio de su creencia en el poder de la redención y la responsabilidad. Al mirar hacia el futuro, Richard sabía que sus esfuerzos habían creado un efecto dominó de bondad y comprensión, que seguiría creciendo mucho después de que el dolor del pasado se hubiera desvanecido.